Bueno, aquí estamos de regreso. ¿Qué tema es el segundo que le vamos a presentar? Las declaraciones o una de las declaraciones que ha hecho el vicepresidente y que han levantado pues una cierta polémica, y es la que vamos a comentar. Oigámoslas primero. Yo tengo tanta familia que no la puedo dejar sin el pan diario. Hay muchos que trabajan en el gobierno antes que llegar a ocupar esta posición. En torno al consuegro que menciona esa investigación, yo les pedí a ustedes que le digan a la Cancillería por qué trabaja ahí hace 50 años. No tuve yo nada que ver en ese nombramiento, aunque ustedes puedan pensar lo contrario. Así es de que, y creo que en torno al nepotismo ustedes debieran de ir a la Real Academia Española a ver lo que dice el texto y se darán cuenta lo que ahí dice el texto, porque no es como lo están interpretando. Si eso es un delito que un Cabrera trabaje en el Estado, perdónenme, pero creo que hay alguna equivocación. Bueno, de regreso, aquí estamos. Ya han oído ustedes lo que el vicepresidente decía en relación a dos parientes suyos nombrados como embajadores de Guatemala, evidentemente en el exterior. Vamos a abordar este tema con don Carlos Morales Monzón, que es periodista, buenas noches, y con don Jonathan Lemus, analista político. Jonathan, vamos a empezar contigo. Yo creo que son dos casos. ¿Tú meterías los dos casos en el mismo paquete? Ha sido un embajador de 50 años de trayectoria, coincidentemente un parentesco político con el vicepresidente, pero también hay otro embajador que su trayectoria parece ser que era un buen odontólogo. Yo no he encontrado nada de su currículum, que es nombrado a dedo. ¿Podemos evaluar los dos iguales o tú haces una separación o cuál es tu opinión? Yo lo separaría porque al final hay un punto en cuanto a que si había una persona que había estado trabajando en el Estado, al final no es responsable de que el vicepresidente haya llegado a esa posición. Sin embargo, me parece a mí que en este caso en particular y en el momento político en el que nos encontramos, es bastante difícil hacer esa separación. Ciertamente el tema de familiares como parte de los colaboradores en el Estado ha sido histórico en Guatemala. No solamente afecta a un vicepresidente, sino lo vemos en municipalidades, lo vemos en cualquier ministerio y demás. Pero todo lo que ha venido sucediendo desde el 2015 ha hecho que la ciudadanía sea mucho más sensible a este tipo de situaciones. Y creo yo que ese contexto de sensibilidad de la ciudadanía en cuanto a que este presidente y este vicepresidente ofrecieron ser ni corruptos ni ladrones y que iban a hacer la nueva política, pues obviamente hay una demanda. Ciertamente hay alguien de su familia que trabajó ahí, pero si usted quiere ser un político diferente, ¿por qué no pedirle que salga de ese cargo? Sí, ese fue, por decirlo, el foco prácticamente del mensaje durante la campaña. Pero yo quisiera tal vez tomar un poco de perspectiva, Carlos, y en términos de la comunicación política como tal. Este no es un hecho aislado, sino que ha sido un hecho más de otros errores en la comunicación. Y recordar que uno comunica con imagen, se comunica con palabras, se comunica con gestos, se comunica inclusive con silencios y con actos. Por supuesto. Aquí estamos viendo un error de comunicación, tal vez con palabras, pero en términos generales, ¿cuál es tu evaluación de la política de comunicación, si es que crees que existe por parte de este gobierno? Bueno, yo creo que no existe. Y si existe es muy mala. Pensé cuando asumió este gobierno que quizá lo mejor que iba a tener en el área de la comunicación por el sector del que ha salido, ¿verdad? Pero me equivoqué, como parece que se han equivocado muchos. Y veo que la comunicación es quizás hasta su lado más débil, porque no logran asentarse en áreas en las que debieran tener mucho mayor expertise. El presidente, el vicepresidente, en este caso el vicepresidente, vive diciendo cosas fuera de lugar, como cuando habló de que en Guatemala solo se puede vivir con tragos, o cuando dijo que él había tomado medicinas vencidas. En fin, una serie de declaraciones que no son adecuadas para el puesto en el que él se encuentra. Y creo que lo que está sucediendo es que no tienen detrás personas que manejen la comunicación política y que les estén asesorando de una manera adecuada. Y eso se nota incluso hasta cuando habla el vocero del presidente, que no tienen esa preparación o ese conocimiento para poder desarrollarse frente a los medios de comunicación y hacerlo de una manera adecuada. Y como bien decía Jonathan, la coyuntura es complicada,
¿verdad? Creo que cayeron en una coyuntura mucho más complicada que otros y eso les está causando mayores efectos negativos. Jonathan, el vicepresidente no es un niño, es un hombre maduro, un hombre experimentado, fue un rector de la única universidad pública que en el país y textualmente viene a decir, nombramos o nombraron, o qué bueno que nombraron a tal señor porque pertenecía a una familia de abolengo en la diplomacia, como si el abolengo en la diplomacia te diera la capacidad para ser embajador en Suecia y países nórdicos. No ya lo que ocurrió, que ya lo hemos hablado, sino esa explicación tan pueril, tan soberbia, tan particular de cómo era de una familia de abolengo, diplomático o tradicional, como que eso lo inviste para ser embajador. Sí, cuando escucho este tipo de declaraciones, trato la manera de ponerme en los zapatos de la persona que lo está diciendo. Y obviamente uno no puede estar en la mente de las personas ni saber realmente qué es lo que están pensando, pero a mí lo que me llama la atención es que el vicepresidente muchas veces se comporta como si hubiese llegado al poder en el 2013 o en el 2012. Cuando se podía hacer este tipo de declaraciones y lo más que pasaba era un meme por ahí, cuando las redes ahí estaban comenzando a operar con los comentarios de las personas, pero como que no entiende que ya estamos en el 2015 y que ese tipo de comentarios básicamente lo que demuestra es un gobierno que pareciera estar a la defensiva. Antes se podía tomar una guerra frontal contra la prensa, una guerra frontal contra las críticas, porque siempre existía pues esa desconfianza, ¿no?, de que tal vez la oposición es la que está con la prensa y que por eso están criticando, pero pareciera que ahora no es así. O sea, al final ahora son las personas en las redes sociales las que emiten una crítica sin necesidad de ese filtro, digamos, de los medios de comunicación. Y creo que es un error gravísimo, si bien la comunicación no es en lo que yo soy experto, pero me parece gravísimo error irse en contra de las críticas, rechazarlas de primera y no mostrarse autocrítico, decir, puede ser que cometimos un error y puede ser que dijimos algo que no era correcto. Que esa es justamente una de las reglas del buen líder para mantener una buena imagen y tener confianza por parte de la población. Hubo otra de las declaraciones del vicepresidente en la cual él se refiere a las declaraciones de Jorge Brice el día de ayer, donde él decía algo así como que este gobierno era desastroso, por lo menos iba a hacerlo en el futuro, algo por el estilo. Y el vicepresidente responde, bueno, se molestaron los caciques y nosotros estamos en la vía correcta. En términos de lo que estamos viendo ahora del país, de la necesidad de mantener condiciones para la gobernabilidad y este tiempo difícil que nos está quejando, ¿es esa una respuesta aconsejable por parte de un líder? Definitivamente no. Yo creo que les está ganando siempre el hígado. Y dicen que el que pone adelante el hígado siempre pierde, ¿verdad? El que se enoja pierde. Y ellos están actuando de esa manera. Ellos debieran actuar de una manera más conciliadora, creo. En un ambiente coyuntural en el que la situación es complicada, debe buscarse puntos de conciliación con todos los sectores. Y pues máxime cuando el presidente y el vicepresidente deben mantener la unidad nacional y ponerse a pelear, a enfrentarse con los distintos sectores no les conviene, ¿verdad? En las conferencias de prensa rápido se exaltan, salen a la defensiva, son actitudes poco positivas para su propia imagen. ¿Tú querías agregar algo? Y ahora yo lanzo la pregunta. En ese sentido yo veo una contradicción. En lo verbal, digamos, en las palabras se ven un presidente y un vicepresidente confrontativos. No me critiquen, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero en las acciones retiran la propuesta de reforma fiscal del Congreso. Entonces, ahí es donde yo creo que es el error de comunicación. Si usted se va a pelear con los sectores, sea el que sea, pues entonces siga y mantenga su posición. Pero dicen una cosa y hacen otra. Y creo yo que es ahí donde la ciudadanía, en las redes sociales, en la calle y demás, ve esa debilidad del Ejecutivo. Porque no hablamos de una debilidad del presidente solamente, sino una debilidad del Ejecutivo que incluye presidente y vicepresidente. Bueno, yo iba a leer una cosa, pero como estamos en tiempo, vamos a dar paso a que ustedes expongan sus opiniones en las redes sociales. Regresamos y seguimos con nuestros invitados. No se nos pierdan. Bueno, aquí estamos con el tema de las declaraciones del vicepresidente y nuestra compañera Rocío nos va a decir qué han dicho ustedes en redes.
Pedro, continúa la polémica a través de nuestras redes sociales, así que conocemos ahora cuáles son los comentarios de nuestros televidentes sobre este tema. Mario nos dice, sancarlista defensor del pueblo, ideales, ¿cuánto vales? Comi Cris nos dice, cinismo puro, descaro total. Cuero, si caía mal, ahora cae doblemente mal. Ana María Sánchez, nepotismo y estupidez en su máxima expresión, con su sueldo que apoye a la familia. Mari Flores, lo he dicho, no tienen experiencia y sus asesores son de lo peor. Ricardo López, el vicepresidente que se calle, que no ande diciendo nada. Hugo Cabrera, no es ilegal, pero sí inmoral y no cumple con la promesa de ni corrupto ni ladrón. Que den el ejemplo. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde participar con el hashtag a las 8:45 para que sus comentarios salgan al aire. Pedro, Carmen. Bueno, aquí estamos. Retó de alguna manera a los que les estaban haciendo las preguntas a que buscaran en el diccionario lo que era nepotismo. Usted no sabe lo que es el nepotismo, búsquelo. Bueno, lo hemos buscado en el diccionario de la Real Academia Española, que era lo que el presidente sugería, y dice, yo se lo voy a leer y ustedes opinan lo que quieran. Dice, nepotismo, desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Y no hay otra excepción. ¿Ha sido nepotismo o no ha sido nepotismo? ¿Ha sido una desmedida preferencia o solamente ha sido una preferencia? ¿Podemos marcarlo así o no? Lo complicado es saber si definitivamente fue él el que pidió ese puesto para su pariente, y eso no lo sabemos en este momento. Ahora, ahí es donde vamos al tema de comunicación y de coyuntura política. Puede ser que el vicepresidente no haya intervenido, pero sale a la luz pública y la percepción de la ciudadanía es que si es pariente, entonces hubo alguna influencia que se movió para que esa persona llegara ahí. Sobre todo, Jonathan, es que hay uno de ellos que su experiencia yo no la he encontrado en Google. No sé si ustedes saben, el señor Gross, qué experiencia tiene. El otro señor tiene 50 años de experiencia y yo desde el principio no me lo he cuestionado. Pero un señor que es odontólogo y se va a Suecia, Noruega, Finlandia de embajador. Bueno, se habla también del hijo que tiene una oficina en Casa Presidencial. Bueno, y la cuestión ahí es que tenemos que entender cómo todo lo que ha sucedido desde abril del 2015 es una memoria histórica, ¿no? Entonces recordamos, por ejemplo, cuando se hablaba de que la maquillista Roxana Valdetti tenía un puesto, o ese tipo de cosas vienen a la memoria del guatemalteco cuando observa este tipo de situaciones. Creo yo que eso es lo que no termina de entender el binomio. Y lo que tienen que evitar. Pero Carlos, el silencio también es una opción, y te lo pregunto porque hace pocos días, tú lo viste, estuvo el señor presidente de la República acá en entrevista a las 10 p.m. y Cristian Castillo le hizo la pregunta relativa a los supuestos parientes que él tiene trabajando en el gobierno. Y lo que hizo el presidente fue increparlo, que le diera los nombres y que por qué no le preguntaba mejor al medio que había hecho esa publicación, pero no quiso responder. ¿No responder es una buena opción? Yo creo que desde ningún punto de vista. Cuando se trata de una coyuntura como la actual, creo que la transparencia es lo ideal, ¿verdad? Y él ofreciendo no ser ni corrupto ni ladrón, y en una coyuntura así, creo que hubiese salido mejor. Si en realidad tiene familiares empleados, pues mucho mejor que diga, pues sí, tengo fulanito, menganito y perencejo en tal lugar y en tal otro, y tienen capacidades para esto y para lo otro y lo pueden comprobar, ¿verdad? Eso hace una persona transparente, porque al final de cuentas el nepotismo, que creo que no sea en medida excesiva como se plantea allí, lo que esté pasando, pero sí se está dando. Entonces lo mejor es demostrarlo, y además yo siempre he sido de la idea que el nepotismo no es precisamente malo si las personas son capaces. Lo malo es cuando las personas son incapaces para ejecutar un cargo, ¿verdad? Y se les pone solo porque son amigos, parientes o... Es su único mérito. Eso es lo malo. Pero si alguien tiene capacidad para ejecutar un cargo y lo hace bien, no hay por qué criticarlo. Ustedes dos han insistido mucho en la coyuntura política y creo que llevan razón. ¿Es esta coyuntura política el punto de partida, la base sobre la que el político debe de proyectarse de una manera distinta, y es lo que los gobernantes no están haciendo, como ustedes apuntaban? Parece que actúan como si estuviéramos en 2013, cuando hay una exigencia mayor. ¿Creen que esto, más que otras cuestiones, por ejemplo los impuestos que retiran, por ejemplo esta cuestión, lo que ahora aparece con la Corte, el tema que hemos tratado antes, que guste o no, ahí está, es como una Macedonia de cosas?
¿Esto puede llegar a tumbar un gobierno en una situación tan complicada, emocional y socialmente como la que vivimos? Yo creo que la suma de estos hechos no necesariamente tumbar un gobierno, pero sí genera descontento, y eso es peligroso en cuanto a que estamos aún en el 7º mes de este gobierno. La credibilidad del presidente creo yo que se ha debilitado mucho después del tema de la reforma fiscal. Y creo que el ciudadano lo que observa y todo lo compara con la reforma fiscal. O sea, sale el tema de un contrato por ahí, quieren mis impuestos para tal contrato, ahora quieren mis impuestos para el trabajo de los parientes del vicepresidente. Pero más que tema de comportamiento, que eso es importantísimo, también los políticos, y ahí nos han quedado en deuda, sí creo yo tienen que plantear una reforma institucional. Que en el Congreso más o menos se quiso hacer con las reformas a la ley de servicio civil del Congreso, pero en el Ejecutivo no lo hemos visto. Tiene que haber esa reforma de manera que el servicio civil sea profesional, que la gente que está ahí tenga la capacidad, como bien se apuntaba, puede ser que sea familiar de alguien, pero que haya pasado por esos procesos de selección, de evaluación de desempeño, y eso no lo estamos viendo. Entonces, si yo veo un familiar de un político en un puesto y a la vez veo que no se hace nada para que mejore el servicio civil, ahí es donde me entran dudas. Carlos, ¿es un mito o no? Tú que eres experto en comunicación, que la política es mucho más comunicación que acción. E incluso yo he leído a algunos autores en comunicación política que dicen que un gobierno puede ser malo, pero con buenos procesos de comunicación la salva. O puede pasar lo contrario, que gobiernos que han realizado realmente tareas exitosas por malos procesos de comunicación finalmente caen en el fracaso rotundo. Pero ¿es un mito o es cierto? ¿Hasta dónde? Se pueden generar imágenes de todo tipo con la comunicación. Tú misma decías, las actitudes generan mensajes. La actitud de haber retirado una reforma que apenas se estaba presentando no da ningún mensaje positivo. O las actitudes defensivas del presidente Morales, por ejemplo. O sus enojos, ¿verdad? Porque se exalta rápidamente, sus emociones. Sí, todo lo que hace, se pone a llorar, ¿verdad? Le decía a alguien que no estamos teniendo presidentes para llorar. Y tenía razón. Entonces él debe plantarse como un estadista que piensa antes de actuar. Tiene que pensar antes de actuar porque sus mensajes son importantes. Quizá no llegue a tumbarse su gobierno, yo espero que no sea así y no creo que vaya a ser así, pero sí le está haciendo mucho daño ese tipo de actitudes que están asumiendo. Bueno, ahí han visto ustedes lo que ha dado de sí la conversación de hoy. Dos cuestiones que han tenido muchas críticas en las redes sociales. Eso de que los magistrados, con razón o sin ella, claro, tengan un plus de un seguro de vida y médico mientras el resto de la ciudadanía discute no si privatiza trabajo o no el IX porque no funciona, pues creo que no es el momento. Y otro tema, el que aquí acaban de exponer tanto Carlos como Jonathan, las desafortunadas, diría yo, ¿verdad?, explicaciones del presidente que ya han dicho los dos muy bien que se podrían explicar de una manera más clara. Sí, que no son más que las explicaciones, ¿verdad, Pedro? Es todos los mensajes a través de todas esas formas que mencionamos en un principio, las acciones, la imagen, las palabras, todo, es todo el paquete junto. Pues Carlos Morales y Jonathan Lemos, muchísimas gracias por la explicación.